Ok, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Espero que ahí tengan su Biblia a la par para que podamos tomar apuntes y después poder hacer preguntas respecto al tema. Si ustedes se recuerdan, en los estudios que tuvimos anterior, los temas tratamos acerca del santuario, los 4 lugares claves del santuario, qué significa cada lugar clave. La última vez recuerdo que hablamos del atrio y lo que tiene que ver con el altar del sacrificio, que simboliza eso, en relación con la paga del pecado, que es muerte. Y en esta ocasión, hermanos, quiero que estudiemos lo que significa el lugar santo del santuario y los utensilios que hay en el lugar santo del santuario. El lugar santo del santuario, hermanos, es el tercer lugar clave, porque recordemos de que el santuario tiene 4 lugares: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En esta ocasión vamos a hablar del tercer lugar clave, que es el lugar santo del santuario. ¿Qué representa el lugar santo del santuario? Representa que Cristo es nuestro mediador y nuestro abogado. Eso representa el lugar santo, la mediación de Cristo y la intercesión de Cristo. Pablo dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Eso lo dice 1 Timoteo 2:5. Y quiero que quede bien claro, hermanos, para que no vayan a perder el hilo. El lugar santo del santuario representa que Cristo es nuestro abogado, la función mediadora de Cristo en el santuario celestial. Eso representa el lugar santo del santuario. En el lugar santo del santuario habían 3 utensilios. Al sur del lugar santo estaba el candelabro de oro. Al norte estaba la mesa de los panes. Y delante del velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo estaba lo que se conoce el altar del incienso. 3 utensilios que estaban en el lugar santo del santuario. Y no se olviden, el lugar santo del santuario simboliza o representa que Cristo es nuestro mediador. No es María, no es el Papa, no es ningún santo como la Iglesia Católica lo enseña, sino que el único mediador es Jesucristo. Ahora, en el lugar santo del santuario, hermanos, están la clave para vencer el pecado y para ser santos como Dios es santo. Hay un texto que dice que nosotros como hijos de Dios debemos de ser santos como Dios es santo. Hay que ser perfectos como Dios es perfecto. En el lugar santo del santuario, hermanos, tenemos los 3 utensilios que nos ayudan a identificar cómo podemos nosotros llegar a ser santos como Dios es santo. Claro, Dios en su esfera y nosotros en nuestra esfera. Pero según la Biblia, nosotros debemos de buscar la santidad. Dice la Biblia en Hebreos que nosotros debemos de buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Ahora, vamos a ver en este estudio que viene a continuación que lo que representa cada utensilio que encontramos en el lugar santo es la forma que nosotros podemos estar firmes en la fe, nunca retroceder, siempre estar activos en la obra, siempre estar, podemos decir, en el camino del Señor. Y el lugar santo nos representa cómo nosotros podemos tener la victoria sobre nuestros pecados y nuestra lucha. Eso está divisado en el lugar santo del santuario. Ahora, vamos a ver qué significa cada utensilio que encontramos en el lugar santo, porque cada utensilio representa algo, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, que somos el templo y morada del Espíritu Santo, debemos de seguir los pasos de ese
de esos utensilios que están en el lugar santo. Mientras Cristo hace su obra mediadora en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santo, nosotros como templos espirituales aquí en la tierra debemos de seguir esos pasos espiritualmente hablando, y vamos a ver de que como iglesia seguimos a Cristo en los diferentes pasos y lugares que contiene el santuario, y en este caso el lugar santo del santuario. ¿Qué representa el candelabro de oro? El candelabro de oro, si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, representa a la iglesia. El candelabro de oro representa a la iglesia y estaba al sur del lugar santo, porque el sur en la Biblia es símbolo de ateísmo y de negación de Dios. Por eso es que en la Biblia Egipto era simbolizado por el rey del sur, el ateísmo militante. Y Dios, al poner el candelabro de oro en el lugar santo, lo puso allí porque para que diese luz. En el santuario, el único utensilio que daba luz era el candelabro de oro, o como se le conoce, la menora. En Apocalipsis, el candelabro de oro representa a la iglesia, pero representa a Cristo también. Cristo es la luz del mundo y nosotros como iglesia somos la luz del mundo. Pero para poder dar luz a la iglesia, la Biblia dice que tenemos que tener aceite, así como los sacerdotes velaban para que en el candelabro de oro no faltase aceite y que ese candelabro de oro siempre diera luz en el lugar santo. El aceite representa el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se une con el poder del Espíritu Santo, la iglesia es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, pero la iglesia, cuando se une con el poder del Espíritu Santo, que es el aceite, producen luz. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. Cristo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y la única forma de que el candelabro de oro, que es la iglesia, símbolo de la iglesia, pueda dar luz es a través de la unión vivificante del poder del Espíritu Santo. Cristo dijo de que se iba para el cielo, pero les enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros, ese dinamos, ese poder que nos ayudaría a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros como iglesia dar luz? Si el candelabro representa a la iglesia unida con el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del candelabro o de la iglesia aquí en esta tierra? Porque recordemos de que les dije de que la iglesia como templo espiritual sigue los pasos del santuario. Aunque Cristo es la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo. Pero ¿cuál es la función de la iglesia aquí en esta tierra? ¿Qué significa dar luz? Porque eso somos el candelabro. Hermanos, si nosotros leemos los evangelios, hay una misión que Cristo le ha dado a la iglesia. Y esa misión es predicar el evangelio. De esa manera la iglesia da luz, o sea, el candelabro de oro da luz. Cuando la iglesia testifica y predica el evangelio, la iglesia está reflejando la luz de Cristo. Esa luz que representa el evangelio. O sea, que la iglesia aquí en esta tierra no ha sido colocada en esta tierra para formar grupo o solamente para congregarse en un templo de 4 paredes. El objetivo de la iglesia en esta tierra es para que la iglesia predique el evangelio, porque el candelabro de oro representa la testificación. Cuando la iglesia predique el evangelio, está testificando y está reflejando la luz al mundo. La luz es el evangelio. Un cristiano que no predique el evangelio es un cristiano que no está dando luz y que está muerto hablando espiritualmente. Una iglesia que no predique el evangelio está muerta espiritualmente.
Un cristiano que solamente es sabático de solamente ir los sábados a la iglesia y ahí basta todo. No se le ve un fruto del Espíritu, no se le ve un cambio en su vida, no le predica a la gente con su testimonio, no le predica a la gente con sus palabras. Significa que el candelabro de oro en él, en la persona, en el cristiano, no está dando luz y está muerto espiritualmente. Cuando un cristiano predica el evangelio, se le ve un cambio en su vida, testifica a otras personas con su ejemplo y con sus palabras, eso significa que el candelabro de oro, que es la iglesia, que somos nosotros, estamos dando luz al mundo. Hay muchas iglesias adventistas, y van a disculpar lo que voy a decir, que solamente tienen el nombre de adventistas del séptimo día. Hace tiempo que están muertas espiritualmente, no hacen obra misionera, no les gusta oír temas sólidos de profecía, se oponen a los temas de profecía. Hay hermanos que están en contra de los temas de verdad presente. Eso es evidencia que el candelabro ya se apagó en ellos, no están dando luz. Iglesias que no salen a predicar el evangelio. Por ejemplo, se invita a los hermanos, vamos a hacer obra misionera, y no llega ninguno a hacer obra misionera, es porque los hermanos, ¿cómo están? Están muertos espiritualmente, no están dando luz. Porque la evidencia de que el candelabro de oro está dando luz es de que el pábilo, o como le conocemos los alboreños, la mecha, tiene que estar siempre encendida para dar luz. En el santuario terrenal, uno de los trabajos de los sacerdotes levitas era de que el candelabro o a la menorá no fuese a faltarle aceite y que la mecha no se fuese a hacer muy desfigurada. ¿Me doy a explicar lo que quiero decir? O sea, que el sacerdote tiene que estar velando para que la mecha estuviera siempre bien elegante, bien hermosa y que esa luz fuera bien atractiva, porque esa luz se reflejaba en todo el santuario, en todo el lugar santo del santuario. Y la evidencia de que el candelabro estaba apagado o estaba por apagarse en el santuario era una evidencia que el sacerdocio lo había descuidado, y cuando el sacerdocio había descuidado el santuario, especialmente la menorá, es porque el pueblo estaba en apostasía. Hay un ejemplo en el libro de Samuel donde dice que el pueblo de Israel estaba en apostasía porque los hijos de Elí, que estaban en apostasía y habían llevado al pueblo a la corrupción y al desenfreno, dice que el candelabro, el pábilo, dice, estaba ya por apagarse. Esa palabra significa casi se apagaba. No se apagó por completo porque había un remanente. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 11, por falta de tiempo no puedo explicarle qué significa eso de los dos testigos, pero tengo un tema en mi canal donde hablo sobre los dos testigos. ¿Qué significa eso? La Biblia de la Revolución Francesa dice que los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, hablando del candelabro de los dos testigos. Ahora, ¿qué significa eso? Porque Dios siempre, hermanos, tuvo un remanente, y el pábilo, o sea, la mecha del candelabro, nunca se apagó por completo. Dios siempre tuvo un remanente que daba luz en esta tierra. Dios siempre tiene un remanente. Y volvamos al tema del candelabro. Cuando un hermano, cuando un miembro de iglesia no se le ven frutos, hay hermanos como que se han convertido en témpanos de hielo. No se les hace para ningún lado. No dan frutos dignos de arrepentimiento. No se les ve una obra activa en la iglesia. No se les ve una vida activa, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia que ya se nos murió, podemos decir, la luz, ya se nos apagó la luz. Quiero que leamos, hermanos, hay un versículo que está en el libro de Apocalipsis 3, versículo 1. Noten cómo dice, hablando a la iglesia de Sardis. Hermanos, nosotros podemos ser miembros de la iglesia y podemos estar muertos espiritualmente hablando. Dice así, escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás como muerto. O sea que podemos ser miembros de la iglesia,
y estar muerto. El candelabro de oro representa la testificación. La iglesia, cuando se une con el poder del Espíritu Santo, da luz y testifica, no solamente en palabras, sino también que en su testimonio. Dice el apóstol Pablo que nosotros como iglesia somos cartas leídas, y para que alguien pueda leer una carta tiene que tener buena presentación. Nadie va a leer una carta que esté mal hecha, que tenga una mala presentación. Nadie va al mercado a comprar plátanos podridos. Siempre cuando alguien va al mercado a comprar plátanos, y pongo este ejemplo, hermano, porque a mí me gustan los plátanos, es lo primero que se me viene a la mente, los plátanos, porque mi fruta preferida son los plátanos. Nadie va al mercado a comprar plátanos y va a ir a buscar los podridos. Va a buscar los plátanos que tengan la mejor presentación, que se miren sanos y atractivos. Así es también nosotros. Nadie va a querer leernos a nosotros como cartas si ve que somos sucios de la boca, si ve que tenemos un mal testimonio, si ven que nosotros tenemos pleito con los vecinos, si ven que nosotros tenemos pleitos en los hogares, si ven que nosotros somos mal hablados, si ven que nosotros somos odiosos. La gente no va a querer leerlo. Cuando un hermano tiene un mal testimonio, es una evidencia que su pábilo, me voy a explicar qué significa pábilo, hermanos. Pábilo es la mecha del candelabro. Cuando un hermano da mal testimonio, significa que ya se le murió el pábilo, está muerto, es un témpano de hielo, cadáveres en la iglesia. Entonces, hermanos, eso representa el candelabro de oro, representa la testificación de la iglesia, que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Si nosotros nunca queremos retroceder, si nosotros nunca queremos sentirnos decepcionados de la vida espiritual, hagamos esto, hermanos, testifiquemos, prediquémosle a otras personas, porque dice Pablo, haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te escuchan. Cuando alguien le predica a otra persona, uno se siente hasta lleno de conocimiento, se siente activo, se siente animado cuando uno da un estudio bíblico. ¿Por qué, hermano? Porque dar el estudio bíblico, eso le ayuda a uno a mantenerse activo en la iglesia. Ahora, vamos a ver lo que representa ahora la mesa de los panes. La mesa de los panes, hermanos, la Biblia enseña que representa a Cristo, el pan del cielo. Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Eso está en San Juan capítulo 6. Pero también el pan representa la palabra de Dios. Noten cómo dice Mateo 4:4. Cristo contestó a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de la boca de Dios. El pan representa a Cristo, la palabra encarnada, pero también representa a las Escrituras, la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué manera nosotros nos comemos el pan hablando espiritualmente? ¿De qué manera nos comemos a Cristo hablando espiritualmente? Cuando nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, estamos comiéndonos a Cristo hablando espiritualmente. Cuando nosotros como hijos de Dios escudriñamos las Escrituras, las estudiamos diariamente, nosotros nos estamos alimentando y estamos comiendo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? De que un cristiano, de que no estudie las Escrituras, es un cristiano que nunca va a prosperar espiritualmente, y cuando vengan las tentaciones de Satanás no va a poder decir, escrito está, porque es un cadáver espiritualmente hablando. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros no comemos durante una semana? ¿Qué pasará con nuestro cuerpo? ¿Vamos a morir qué? De anemia o de alguna enfermedad. Porque así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse con comida física, también nuestro cuerpo espiritual o nuestra vida espiritual necesita alimentarse de la palabra de Dios. Por lo tanto, un cristiano que no coma del pan no es un cristiano, y es posible que ya se haya muerto hablando espiritualmente. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de este utensilio que representa la mesa de los panes, que representa la palabra de Dios? Hermanos,
Si nosotros queremos estar firmes en la fe, debemos de estudiar la Biblia. Hay hermanos, y van a disculpar la palabra que les voy a decir, hay hermanos que son ignorantes por completo de las Escrituras. Van a la iglesia solamente para ir a hacer otras cosas y no para escuchar la palabra. Tienen tiempo para hacer todo durante la semana, pero nunca tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cristianos que nunca prosperan, no tienen un conocimiento. Por eso es que muchas veces les da vergüenza ir a hacer la obra misionera, porque son ignorantes de la palabra y tienen miedo o tienen temor de que un protestante salga y les tuerza la Biblia, y ellos, como son ignorantes de la palabra, no van a poder explicarles esos textos bíblicos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay hermanos que por la ignorancia de la palabra, como no estudian, no saben identificar quién dice la verdad y quién dice el error. Hay hermanos que porque son ignorantes de la palabra, no saben detectar una falsa doctrina y un error doctrinal cuando se infiltra en la iglesia. Hay hermanos que por ser ignorantes de la palabra, porque no estudian la palabra, son hermanos débiles espiritualmente. Pero la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios debemos de escudriñar la palabra, debemos de estudiar la palabra, porque estudiando la palabra vamos a tener esa fuerza espiritual para que nosotros podamos estar firmes en la fe y poder vencer el pecado, porque Cristo Jesús, cuando venía la tentación, dice la Biblia, Cristo decía, escrito está. La mejor forma de poder revertir las tentaciones es decir, escrito está. Pero hay muchos hermanos que no pueden decir un escrito está porque no saben si eso está escrito también. Hermanos, la mesa de los panes representa el estudio de la palabra. Los cristianos, aparte de que debemos de testificar con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, un cristiano también tiene que conocer y estudiar la palabra de nuestro Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, hermanos, dedicamos al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer un libro del Espíritu de Profecía? Y quiero decirles, hermanos, que no hay ninguna excusa. Hay hermanos que dicen, no, hermanos, fíjense que yo ando aquí, yo paso muy ocupado, mi trabajo es bien saturado, tengo 2 trabajos, y ponen un montón de excusas. Pero esas solamente son excusas, hermano. ¿Quién más que yo no tiene miles de cosas que hacer en el día? Yo hago miles de cosas que algunas veces quisiera que el día fuese de 40 horas. Pero yo sé que tengo que dedicar tiempo y administrar bien mi tiempo durante el día porque necesito conocer esto. Necesito alimentarme de la palabra. Y por lo tanto, un cristiano que no estudia la Biblia es un cristiano muerto espiritualmente. Y esto representa la mesa de los panes que estaba al norte del lugar santo. El comer la palabra, estudiar la palabra, profundizar en la palabra, leer, dedicar tiempo, profundizar, escudriñar. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a morir espiritualmente y tarde o temprano vamos a abandonar la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos, muchos jóvenes hoy en día están abandonando la iglesia? ¿Por qué muchos miembros de iglesia estaban abandonando la iglesia? Es por esto, hermanos, han descuidado el triángulo de la santificación que encontramos en el lugar santo. No testifican, no predican el evangelio, no dedican tiempo al estudio de la palabra, son ignorantes, están desnutridos, tienen una anemia profunda espiritualmente, porque cuando no se come, eso es el resultado, anemia. Y estamos hablando espiritualmente. El tercer utensilio que es el altar del incienso, que estaba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, es el altar del incienso. Este es el tercer utensilio que estaba en el lugar santo del santuario, el altar del incienso. Ahora, ¿qué se hacía en el altar del incienso? Si nosotros leemos el libro de Levíticos y Éxodo, vamos a notar de que en el altar del incienso, que tenía 4 cuernos, ahí se echaba incienso aromático, y eso tenía que estar humeando constantemente. El altar del incienso representa la oración, las oraciones. Cuando nosotros oramos,
Eso es como incienso, como olor grato. Pero un detalle importante a la hora de analizar el altar del incienso es, hermanos, de que no es nuestra oración la que vale. Sí, debemos de orar a Dios, sí, pero la oración nuestra no tiene poder. Es la oración de Cristo que es añadida a nuestras oraciones. Eso lo dice Apocalipsis 8:3. Dice que se le añadieron a las oraciones de los santos, porque es la oración de Cristo, la intercesión de Cristo es la que da fuerza a nuestra oración. Dice el apóstol Pablo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda, dice, a que pidamos como conviene, dice Pablo. El altar del incienso representa la oración de los santos. Hay un texto que relaciona esto. Vamos a ver si lo encontramos. Vámonos a Lucas. Lucas 1, versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 8 dice, hablando cómo Zacarías estaba ejerciendo su sacerdocio según su clase en el santuario. Noten lo que estaba haciendo él adentro del santuario y qué es lo que estaba haciendo al mismo tiempo el pueblo afuera del santuario. Noten. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, era según la orden de Abdías, según la clase que está en Crónica. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Noten qué es lo que le tocó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ofrecer incienso. O sea, Zacarías estaba ofreciendo incienso en el santuario. Ahora, noten lo que estaba haciendo el pueblo afuera. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, porque el incienso representa la oración del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros, como hijos de Dios, aparte de testificar, que significa el candelabro, aparte de comer el pan, que significa la mesa de los panes, también debemos de ¿qué? Orar. Un cristiano que no ora va a ser presa fácil del diablo. La oración es el arma que nos capacita para nosotros poder vencer las tentaciones. Cristo Jesús oraba porque la oración es la fuerza que viene de Dios, que nos da la victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones. Un cristiano que no ore, que no tenga una vida activa de oración, es una presa de Satanás. Y quiero decir un detalle muy interesante. Si nosotros no oramos y no estudiamos la Biblia, tarde o temprano nosotros vamos a retroceder. ¿Cuál es la evidencia de un cristiano que no ora? Se nota inmediatamente cuando un cristiano no ora. Hay veces que venimos a la iglesia los sábados y se les invita a los hermanos, téngame la oración para el culto divino. Y el hermano cuando le toca la oración en el culto divino se emociona. Y ora como que si estuviera en su casa. Yo conocí a un hermano que a la hora del culto divino se puso a orar, casi media hora se puso a orar. Eso, hermanos, es una evidencia que ese hermano no ora durante toda la semana y viene a hacer una sola oración el sábado. Elena de White le llama a eso oraciones matadoras y cansadoras. El sábado no es para venir a hacer oraciones largas al culto. En el sábado deben de hacerse oraciones concisas y precisas únicamente para lo que se necesita. Pero hay hermanos que vienen al culto a orar, vienen a orar por las gallinas, vienen a orar por el perro, vienen a orar por los familiares que tienen en el extranjero, vienen a orar por un montón de cosas. Esa es una evidencia que han descuidado en la oración privada. La oración privada es bien diferente a la oración en público. La oración privada, usted puede orar si quiere puede orar hasta 10 horas. Eso es privado, es su relación con Dios en su casa.
Si es posible, puede orar hasta la madrugada. Pero cuando viene el culto aquí, las oraciones tienen que ser precisas y concisas, dice el Espíritu de Profecía. Hay hermanos que no oran. Y la evidencia de que no oran es que andan alterados, andan malhumorados, porque la oración nos sirve para que nosotros podamos doblegar en nuestro mal genio, para que nosotros podamos recargar baterías. La oración nos sirve para fortalecernos y podamos tener una vida activa hablando espiritualmente. Un cristiano que no ore es un cristiano que es una presa fácil del diablo. El altar del incienso representa la oración del pueblo de Dios. Debemos de orar, hermano. Y este es el secreto de la santificación. Lo que hay en el lugar santo es el secreto de la santificación. Si nosotros, hermanos, queremos perseverar hasta el final y nunca caer, está en este secreto. Orar, testificar y estudiar la palabra de Dios. De esta manera, nuestra naturaleza pecaminosa va a estar sujeta y doblegada al poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros hagamos estas tres cosas. Como cristianos e hijos de Dios y adventistas del séptimo día, tenemos que practicar estas tres cosas en nuestra vida espiritual: testificar, orar y estudiar la palabra de Dios, y solamente así vamos a vivir en santidad como lo hizo Enoc y todos esos grandes hombres de Dios que hacían estas tres cosas. Hermanos, todos esos grandes hombres de Dios que la Biblia menciona, no voy a creer que esos hombres eran hombres diferentes a nosotros, eran hombres igual que nosotros, pero estos hombres vencieron porque practicaban estas tres cosas: oraban, testificaban y estudiaban la palabra de nuestro Dios. Hagamos estas cosas y siempre vamos a estar firmes en el camino del Señor. Hermanos, hasta aquí ha llegado este estudio. Espero que este estudio les haya servido para que podamos nosotros reforzar nuestra fe y podamos practicar estas tres cosas que están simbolizadas en el lugar santo. Yo le llamo, hermanos, el triángulo de la santificación: la testificación, el estudio de la palabra y la oración. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Dios les bendiga. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí llegamos, o si la hay, pueden decirla para que podamos responderla. Dios les bendiga. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, con respecto a lo que el hermano nos ha expresado en esta tarde? No sé si los hermanos ya se durmieron, dormidos que ya están. No, ahí están, pastor. Aquí estamos despiertitos, hermano. Adelante. Solo quiero, no sé si puedo hacer una pregunta, lo que voy a decir, o simplemente un comentario. El pan de la preposición, significa la palabra de Dios, ¿verdad? Es el pan de vida, el pan espiritual, y también que ese pan nunca nos va a faltar. O sea, traigo el comentario porque pues se espera, ¿verdad?, que en un futuro se nos sea quitada la palabra de Dios o la Biblia. En realidad yo no estoy muy clara en ese punto, porque yo no creo que la palabra se nos sea quitada, o a menos que se refiera a que lo que tengamos en nuestra mente va a quedar ahí activo, de que no vamos a olvidar lo que ya hemos estudiado de la palabra de Dios, porque si el pan representa la palabra de Dios, quiere decir que el Señor siempre hará provisión, porque eso es lo que representa también, de que el pan nunca nos faltará.
que es la palabra de Dios. ¿Usted qué me puede decir, hermano, acerca de eso, de que la palabra en algún momento se nos va a ser quitada? Sí, hay una cita en el Espíritu de Profecía, y yo prediqué un tema de eso, donde hablando de la Biblia en físico, el libro físico, el Espíritu de Profecía dice, en eventos de los últimos días dice que va a ser quitada, vamos a ser privados de la palabra. Porque eso es lo que ha hecho el papado durante toda la historia, pues en la Edad Media, ¿qué es lo que hacía el papado? Quitar la Biblia o perseguir a los quienes leían la Biblia, pues. Pero dice que esa palabra no va a ser quitada de nuestra mente, por eso es que dice que cuando seamos llevados a los concilios, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo nos recordará, significa que esa palabra está ¿dónde? En nuestra mente. O sea que el diablo, aunque nos prive del libro físicamente hablando, de lo físico, no va a poder quitarlos la palabra espiritualmente hablando de nuestra mente. Ahora, hablando de los alimentos físicos, ahora, de la comida física, del pan físico para nutrir nuestro cuerpo fisiológico, hay un versículo donde dice que, en Isaías dice, sí, que su pan y sus aguas estarán seguros para el pueblo de Dios cuando sea perseguido, así como cuando Elías fue perseguido por Jezabel, ¿se acuerdan? Dice que unos cuervos llegaban a darle pan y agua. O sea, en ese sentido nunca nos va a faltar el pan, porque Dios nos va a alimentar cuando andemos siendo perseguidos. Dios nos va a proveer alimento. Ahora, pero sí, hermanos, la Biblia físicamente hablando va a ser quitada. Eso dice el Espíritu de Profecía. Hay varias citas del Espíritu de Profecía que dicen eso. Pero donde no va a poder ser quitada es de nuestra mente. Por eso es que dice ella misma, ahí dice que debemos de memorizar la palabra, debemos de estudiarla, memorizar textos bíblicos, porque vendrá un tiempo donde vamos a ser privados de la palabra. Sí. Correcto. Si no estudiamos, si no comemos este pan, ahora que tenemos la oportunidad de poder hacerlo, entonces cuando querramos comer, nos vamos a morir de hambre porque no va a haber pan. Correcto. Y hay un versículo en Amós donde dice, vienen días, dice, donde yo haré hambre en la tierra, hambre. No de hambre de oír la palabra ese. Dice que ahí las doncellas van a desmayar, dice. Correrán, dice, de extremo a extremo, buscarán, dice, y no la hallarán. Es lamentable ver que muchos hermanos no le toman importancia al estudio de la palabra. Por ejemplo, mire, hermano, si en verdad le tuviéramos aprecio a la palabra de Dios y quisiéramos alimentarlo de la palabra, aquí estuviera un buen número de hermanos conectados a esta hora en este estudio que tenemos. Pero muchos hermanos no sabemos dónde andan. No aprecian el estudio de la palabra, o sea, no quieren alimentarse de la palabra. Y cuando venimos y le hacemos una pregunta a estos hermanos, si no se quedan mudos, responden con un disparate, porque no estudian. Entonces, porque estos temas que estamos estudiando en esta transmisión, hermano, en este momento son una gema. Son una gema. Porque hay hermanos hay iglesias donde los desconocen. Y por eso hay que apreciar estos temas, hermano. Solamente. Y no tener miedo, hermano Rafael, de preguntar. Correcto, porque sí. El que pregunta es porque quiere saber, porque quiere conocer. Y realmente hacer provisión, o sea, si comemos este pan, ahora que lo tenemos enfrente, estamos haciendo provisión como las vírgenes prudentes que tuvieron aceite extra cuando el novio llegó. Entonces, a la hora que en verdad vamos a necesitar esta palabra, va a estar aquí presente en nuestra mente, porque el Señor se va a encargar de traerla a nuestra memoria en el momento exacto. Así es. Si no estamos comiendo de este pan, entonces vamos a tener hambre y no vamos a encontrar. Yo creo que debemos mantener eso en mente, y es así como esa luz que debe estar brillando en nosotros como hijos de Dios va a brillar, va a contagiar a otros. ¿Por qué? Porque estamos con la palabra de Dios y la oración mano a mano. Así es, hermano. Gracias, hermano Rafa,
por su estudio. Me encanta, me encanta, me encanta y estoy aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, hermano. El Señor me lo bendiga a usted y a su familia. Los temas los hacemos, hermana, como estos temas son bien profundos, los hago al grano, voy al grano. No es que yo puedo profundizar en estos temas, solamente pudiéramos hablar por qué el candelabro fue puesto al sur, ¿qué significa el sur en la Biblia? Solamente ahí hay un tema profundo. Exacto. El norte, ¿qué significa? Los puntos cardinales en el santuario, las tribus. Por eso es que estamos tocando aquí solamente los puntales, al grano, para que ustedes puedan asimilar el tema y puedan retener la información. ¿Qué representa cada lugar? ¿Qué representa cada utensilio? Y cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? No, el incienso. Entonces, ahora nuestras oraciones así quiero entender como que cuando las elevamos, las oraciones, entonces allá en el santuario, en el cielo, llegan para a unirse con las oraciones de los santos, de las que cuando decimos que estas oraciones llegan al trono de tu gracia. Entonces estas oraciones de nosotros llegan allá donde está esta parte donde llegan nuestras oraciones, ahora también. Sí, Usted lo que te explicó. Sí, Cuando el sacerdote estaba poniendo el aceite adentro del santuario y el pueblo estaba orando. No, pero no era el aceite, sino que el incienso. Perdón, el incienso. El incienso. Okay. Hay un versículo, Apocalipsis 8, leamos Apocalipsis 8, hermano. Dice, versículo 3, Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea que los santos no son, como lo entiende la Iglesia Católica, sino que los santos son los hijos de Dios que están orando, los que oran. Ahora, aquí dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora, ¿cuál oración es la que vale o la que tiene fuerza ante Dios? Es la oración de Cristo, es la intercesión de Cristo. O sea que el Padre nos escucha a nosotros, pero es por su Hijo. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque el centro de todo el santuario, y en este caso la oración, es Cristo. En San Juan 17 encontramos de que Cristo oró al Padre. Cristo oró al Padre. Esa es la oración sumo sacerdotal de Cristo. Juan 17. Entonces, esa es la oración que vale. Y a nuestras oraciones es añadida la oración de Cristo. O sea que el Padre nos escucha por la oración de Cristo. ¿Me voy a explicar? O sea, no lo vayamos a actar nosotros. Este hermano, X hermano se sanó de una enfermedad porque este hermano tiene el don de la oración. Hay que tener cuidado con eso. No fue la oración del hermano, sino que fue la intercesión de Cristo. Es la oración de Cristo la que valió. ¿Me voy a explicar, hermano? ¿Por qué? Porque podemos actarlo y decir, este hermano hay que invitarlo a orar porque este hermano tiene el don de sanidad. O cuando este hermano ora, la gente se sana. Cuidadito con eso. Cuidado con eso. Podemos caer en una herejía o una blasfemia. La oración que vale es la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre nos escucha a través de esa oración. Hay un versículo en el libro Romanos que dice que ni tan siquiera, lo voy a parafrasear, que ni tan siquiera tenemos palabras para dirigirlos a Dios. El Espíritu Santo es el que acomoda nuestras palabras.
O sea, nosotros ni tenemos ni tan siquiera palabras correctas para dirigirlos a Dios. O sea, nuestras palabras por muy buenas que sean y que le pongamos floren y usemos las palabras más técnicas, para Dios es una abominación. No somos dignos. No somos dignos, ¿verdad? Así es. Sino los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús. Hacen exactamente. Ajá. Pero por eso también tenemos que orar en el nombre de Jesús. Así es, hermano, así es. Y cuidarlas. Ahí es muchas gracias, hermanos. Yo sí, la mera verdad, que te confundí con eso. Dije, ok, entonces aquí oramos, llegan allá, las llevan al trono del. Ok, es Cristo intercediendo por nosotros. Esa es la que vale, la que nos filtra todas nuestras oraciones. Así es. Y allí es donde tenemos que estar cuidado de las palabras que decimos. Correcto. Porque a veces queremos acomodar las oraciones tanto que queremos decir palabras que por allí las escuchamos y sabemos qué cosas significan. Correcto, hermano. Correcto. Yo le llamo a eso, hermanos, yo le llamo a eso oraciones apóstatas. Oraciones apóstatas. Por ejemplo, una vez un hermano estaba orando y Repeticiones. hay un hermano que estaba orando y decía una vez en una oración, Señor, yo te pido, le decía, que le apresures el paso a tal hermano para que venga a la iglesia ligero, decía él. Y yo decía, ya me imagino a Dios, a Dios o al Espíritu Santo repujando al hermano para que corra más ligero. Son oraciones absurdas. Yo te pido que los hermanos se... Sí, son oraciones apóstatas. Yo te pido, Señor, que los hermanos les apresures el paso. Oraciones apóstatas que ya son cosas que se nos graban en la mente. O otra cosa que decimos, Señor, perdona nuestros pecados porque con ver y oír pecamos. Son oraciones apóstatas. Nadie peca por ver y oír. ¿Qué? Que con ver y oír. Oh, no había escuchado eso. Sí, son oraciones apóstatas. Sí. Con ver y oír pecado. Aquí se menciona mucho eso, en las iglesias. Entonces yo a varios hermanos he corregido, hermanos, digo, esas oraciones no deben de decir. Nadie peca por ver y oír. Cristo dice que pecamos, pero cuando vemos a alguien, pero para codiciarlo, no solamente por ver y oír. Porque entonces si pecáramos solamente por ver y oír, Dios se equivocó en hacerlo los oídos y los ojos. No deberíamos de ver ni de oír tampoco. Hay cosas así, o cosas bien extrañas que hermanos oran y dicen cosas así. Pero hay que tener cuidado, hermano. Cuando... Los pasos es negativo. Ajá. Es Anulado. Y hay muchas cosas, pudiéramos hablar muchas cosas que los hermanos repiten en las oraciones, pero es porque ya se le volvió como un rezo, repetir lo mismo. Pero sí podríamos orar, Señor, guarda a los hermanos que vienen en camino. Oh sí, guárdanlo de toda especie de mal. Apresure su paso, porque ellos deberían de estar temprano ahí como estamos nosotros. Cabal, así es. ¿Alguna otra pregunta, hermano? A ver si ya se durmieron los hermanos, avísele ahí. No, hermano, una pregunta. No sé si es una pregunta... Pero encienda la cámara, hermano, así para que no se vea que estoy hablando con el celular. Ok, hermano. Triángulo de la justificación... Me confundí. Triángulo de la justificación es como la justificación por la fe. Yo no dije eso. Dije triángulo de la santificación. Perdón. Entonces escuché mal. Yo también. No me estoy entendiendo. Justificación. Triángulo de la santificación. 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 Sí, significa... Yo mandé hasta el título triángulo de la justificación. Yo digo justificación. Ok, pero No, bueno, es santificación. santificación. Ahí le puse en el mensaje santificación. Porque nos santificamos, ¿no? A través de hacer De esas tres cosas. esas tres Cabal. Estudiar la Biblia, orar y testificar. Nos santificamos. Así es. Ok, estoy ansiosa, hermano, de que usted predique el de la justificación por la fe. Ok, vamos a dedicar tiempo ahí. ¿Qué significa? ¿Por qué estaban al norte, al sur y el incienso dijo en medio, verdad? Estaba delante del velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo.
El sur significa ateísmo, oscuridad, tinieblas. El norte significa lugar de Dios, donde mora Dios, el norte. Y el frente al velo representa de que las oraciones de nosotros, unidas con la de Cristo, nos ayuda a elevarnos y subir hasta el trono de la gracia. Dice la Biblia que nosotros, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bueno, la verdad que como es todo nuevo hay bastantes preguntas, pero ya cuando anoto aquí, ya todo después me hago aquí una noche yo sola, pero hermanos, pero gracias, hermano. todos esos temas están en mi canal, pueden ver todos esos temas, dedican tiempo a oír los sermones, a su estudio. En la noche, cuando vengan de trabajar, ponga uno, todos los días, cuando vengan de trabajar, ponga uno, yo sé que van a aprender mucho. Sí, amén. Ya subí el tema, ahora subí el tema de la lección de escuela sabática, óiganlo. Antes de dormir, escúchenlo. Yo luego se los comparto. Pero ya lo escucharon. Yo no, a veces no. Ajá, donde hablo que son los 24 ancianos, escuchen ese tema. Gracias, hermano. Ok, entonces hasta aquí llegamos. Sí, muchas gracias, hermano. Ok, entonces Dios le bendiga mucho por el tiempo Vamos. que dedica a enseñar. No sé qué, pues el que como decimos en México, el que se quema las pestañas es usted para que nos trae esta muy interesante información, ya que pues es un poquito complicado cuando uno lee directamente en la Biblia, pues uno no entiende mucho, pero yo sé que la hermana de Guay lo amplifica más, pero pues muchas gracias porque usted lo hace por nosotros y nos trae este manjar para nosotros poderlo solamente devorar. Gracias, Ok. hermano, Dios le bendiga. vamos a orar. Y pues ojalá que usted pueda traernos el tema la próxima semana. Ok, vamos a estar pendientes. Ok. Vamos a orar, vamos para terminar con una oración. Ok, nos piden oración. Oremos. Gracias, Padre Eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra sobre el triángulo de la santificación. Gracias porque descubrimos y estudiamos qué representa el candelabro de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Gracias, Padre, porque ahí encontramos el triángulo de la santificación para poder ser santos y poder tener una vida activa, victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que escucharon este mensaje y los que lo van a escuchar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga y pasen una feliz noche.